van ya 3 reformas constitucionales que han pasado por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores. La reforma al Poder Judicial, la reforma a los salarios mínimos y la reforma de los pueblos indígenas y afromexicanos. Le agradezco a la diputada federal Patricia Mercado, diputada federal por MC, que esté con nosotros esta mañana. Patricia, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Bien, muchas gracias. Sí, Patricia, van 3, ¿no? Van 3 constitucionales. ¿Hacen falta algunas más en este mes? Bueno, van 4. 4, bien. El tema de la Guardia Nacional de las Fuerzas Armadas, ¿no? Sí, exacto, es cierto. Son 4. Que ya terminó el proceso legislativo, pues hoy en la madrugada. Sí. Y son esas las 4 reformas. Hoy vamos a votar el nuevo derecho, digamos, para los jóvenes que no estudien, sí, para que entren a este proceso de un año, ¿no? Con un salario mínimo y puedan capacitarse al interior de las empresas. Eso votaremos ahora. Y sí, pues todavía faltan reformas constitucionales que ya no sé si ya no hay tiempo de que se hagan antes que entre la presidenta. Sí. Entonces eso ya serán pues las nuevas prioridades de la coalición mayoritaria, ¿no? Que tiene la posibilidad pues de todas las reformas antes de que se acabe diciembre. En Guardia Nacional y en reforma judicial la oposición no acompañó a Morena, pero sí acompañó en el tema de comunidades indígenas y afromexicanas y también en el tema del salario. ¿Por qué acompañó la oposición en estas 2, Patricia? Bueno, primero porque amplía derechos, ¿no? Los pueblos indígenas y afromexicanos, pues digamos que ya aparezcan en la Constitución como comunidades con plenos derechos. Sí. El derecho a la consulta como una cuestión muy importante. Muchas veces pues simplemente no llegan las decisiones fuera sin ningún tipo y se imponen, ¿no? En estos pueblos, en estas comunidades. Y bueno, pues ahora la consulta ya es un derecho constitucional y ya tendremos que ver en leyes secundarias cómo se hace esto, ¿no? Eso me parece muy importante, visibilizar que pues finalmente el reconocimiento de la cultura, el reconocimiento de la historia, el reconocimiento de su propio derecho, por supuesto nunca por encima del respeto a los derechos humanos, sobre todo hablando de mujeres, pero hablando en general, ¿no? O sea, vivimos en un marco constitucional de reconocimiento de los derechos humanos. Entonces, sin embargo, digamos, siempre y cuando no exista ninguna violación a estos derechos humanos, por supuesto, se respeta y se reconoce, ¿no? La propia identidad. Sí. Entonces, bueno, pues ahí, digamos, sin mayor ambaje, fuimos unánimes en esta reforma, y la de ayer, que ya pasó a Cámara de Senadores y Senadoras, que son 2, ¿no? Son 2 cambios a la Constitución. Uno que tiene que ver con que el salario mínimo que se revisa cada año nunca esté por debajo de la inflación. Y esto es muy importante porque vamos en una carrera, efectivamente, digamos, hay una historia larga, ¿no? De un planteamiento de que teníamos que cambiar esa política, que la política del salario mínimo, digamos, tenía anclado a muchas otras, a multas y a otro tipo de situaciones que no tienen que ver con el derecho, digamos, al salario, ¿no? Como sí, un derecho que tiene que ver con el trabajo. Entonces, ya había habido una historia de propuestas, de iniciativas y tal, y efectivamente este gobierno cambia ya, ¿no? La visión de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, y a partir de un acuerdo entre empresarios, sindicatos y el gobierno, porque así decide la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, decide a través de lo que se llama el diálogo social tripartito, finalmente logra, digamos, esta decisión de ir aumentando el salario mínimo para recuperar su poder adquisitivo. Entonces, si tú por lo menos, ¿no? La decisión no es por encima de la inflación, pues va otra vez a retroceder y va a ir perdiendo, digamos, esa capacidad de que el salario pues le dé a las y los trabajadores y sus familias la posibilidad, digamos, de que sea un salario que realmente alcance por lo menos la canasta básica
que no era, digamos, no estaba de esta manera, ¿no? Sí. Trabajar nos sacaba de la pobreza laboral era muy grande y bueno, pues ahí vamos, ¿no? Como que recuperando eso. Hay un punto importante en esta reforma, Patricia. Perdón, la interrumpí. Quería decir... No. Sí. Hay un punto importante, Patricia. Policías, guardias nacionales, exacto, integrantes de las Fuerzas Armadas permanentes, médicos y enfermeras tendrán que recibir un salario mensual que no podrá ser inferior al salario promedio registrado ante el IMSS. El salario promedio del IMSS es de 16,000 pesos, según el propio dato de las pensiones del bienestar, pues de este complemento que se estaban dando. Ahí están topadas en 16,000 pesos, algo así, ¿verdad, Patricia? Sí, o sea, este cambio es una revalorización del trabajo de enfermería, de maestras y maestros, de policías, tomando en cuenta que estamos hablando de trabajadores y trabajadoras a nivel federal, ¿no? O sea, no estamos hablando de los estados, sino los que están regidos, digamos, por el ordenamiento federal. Pero bueno, me parece muy importante porque sí, como decía, revalorizamos, ¿no? Esos trabajos que son tan importantes para la vida, ¿no? Para la vida diaria, la seguridad que te da el policía, ¿no? O por lo menos esa es su tarea, digamos, lograr seguridad en las comunidades, para las personas. La enfermería que aprendimos en la pandemia, que sin una enfermera morimos, o sea, como el 75% del personal de salud es un personal de enfermería que nos cuidó, digamos, y ahí estuvo al pie del cañón durante la pandemia. Por supuesto también la educación, donde la mayoría también son mujeres maestras, porque son para maestras y maestros de tiempo completo de educación física, ¿no? Son esos los que van a recibir esta retabulación, y todos ellos, médicos también, ¿no? O sea, también personal, digamos, médico que también fue tan importante, como que se visibilizaron esas labores, esos trabajos que unos masculinizados, como la policía y los integrantes de Guardia Nacional y Fuerzas Armadas y personal médico, y unos feminizados, que son enfermería y las maestras, ¿no? Entonces, sí es muy importante. Lo que se resolvió es que en este momento van a partir, es decir, su salario base de partida es el mínimo, el promedio de cotización salarial que hay en este momento en el IMSS en el 2024, y es desde el 2024 se calculó esto, y eso, este año, perdón. Entonces, son 16,777 pesos, sí, ser exactos, y a partir de ahora cada año se va, según la inflación también, pues se va a ir aumentando el salario. Pero la base de arranque es en este momento el promedio de cotización al IMSS, que son estos 16,000 pesos. Entonces, para muchos y muchas, pues sí implica, sobre todo para las mujeres, enfermeras que ganaban mucho menos de 10,000 pesos, también incluso médicos y todo o sea, realmente sí hay una revaloración del trabajo, y eso me parece muy importante, por eso voto a favor. Sí, Patricia, no es policías locales entonces, son policías federales, digamos. Bueno, ya ni existen los policías federales, pero cuando se refieren a policías que tienen que tener un salario cuando menos de 16,700 pesos, ¿se refiere a elementos federales? Sí, no son locales, no son estatales, sí. O sea, porque el problema está en las locales, ¿no? Los salarios bajos están en las policías municipales. Sí, los locales no, y bueno, pues eso será ya discusión de otra, o sea, sí, ¿no? Hay una, o sea, es claro, digamos, el asunto de, oigan, pues tenemos aquí una situación donde estamos dejando, digamos, a muchas policías municipales, estatales, personal de enfermería en los servicios de salud estatales, que están fuera, digamos, de esto. Pero bueno, hay un avance, ¿no? Hay un avance muy importante, y efectivamente, pues tendremos que ver en los estados, dotarlos de recursos públicos para que también hagan lo mismo. O sea, sí, esto, ¿no? Esto sigue, digamos, planteando la cuestión de pensar de otra manera la distribución de los recursos, que también los estados pues puedan alcanzar
a darle a su gente estos derechos. Sí, no acompañaron en la reforma judicial, ya está muy platicado esto de la reforma judicial, sí, y también de la Guardia Nacional, pero ¿cómo entender, usted que es una mujer de izquierda, Patricia, de toda la vida, cómo entender a legisladores de izquierda que pertenecen a Morena y a la 4T, que en su momento estuvieron en contra de la militarización, cómo entender que ahora apoyan la militarización de la Guardia Nacional, que debiera ser civil? Sí, desde mi punto de vista es inexplicable. O sea, nunca en ningún país del mundo la izquierda le ha apostado a la militarización. Las Fuerzas Armadas en México podrán ser unas Fuerzas Armadas, digamos, constituidas, como yo creo que en todos los países del mundo, digamos, por personas, sobre todo por hombres, ¿no?, que parte del pueblo mexicano. Sin embargo, pues su labor es una labor de combate al enemigo. Y los problemas de inseguridad en el país, no hay un enemigo claro, ¿no? Hay una serie de situaciones, sobre todo la contradicción tan grande de decir, a ver, la violencia tiene que ver con problemas estructurales de pobreza, de falta de oportunidades, vamos a esto, pero a la vez, quien se me salga del corral, pues aquí están los militares para combatirlo. Entonces me parece que entramos en una, o que entra en la coalición gobernante que se autodefine de izquierda en una contradicción muy grande, porque efectivamente lo que hay que hacer siempre es fortalecer a la policía, digamos, civil, policía más de proximidad, y al ejército, tal y como está el pacto desde hace muchísimos años, desde la Constitución de 1987, diciendo, ¿sabes qué? El ejército solamente entra en momentos extraordinarios, ¿no? Que sería, no es que simplemente porque se dice, bueno, pero hay muchos estados donde la situación está muy difícil, ¿cómo le vamos a decir al ejército que no? Pues claro que no. Una fuerza que sí constitucionalmente tenía la posibilidad del Ejecutivo de decirle, vas a entrar a este territorio, ¿no?, para pacificarlo, para ayudar a las fuerzas civiles, y te vas a salir otra vez a tu cuartel, ¿no?, para esperar otra situación extraordinaria. Entonces, realmente apostarle a eso, despreciar ayer, ¿no?, el movimiento de los de Ayotzinapa, de los 43, decir que es un pequeño grupo, o sea, es el mismo lenguaje que oímos durante muchos años. Izquierda, cuando la izquierda era minoritaria y no gobernaba, ¿no?, que éramos pocos, que éramos una minoría, que no había que darnos mayor atención, y por supuesto todo el tema, digamos, de la represión finalmente. En este momento no es así, pero hay un lenguaje absolutamente excluyente y con poco entendimiento de los movimientos, digamos, del movimiento, por ejemplo, el movimiento de Ayotzinapa, ¿no? O sea, decidir ayer que la Guardia, o más bien, que ya serán las Fuerzas Armadas las encargadas de todo el tema de inseguridad en el país, el día que se cumplen 10 años de la desaparición de los 43, pues me parece que es una marca, digamos, que ninguna militante de izquierda quisiera tener encima, pero bueno, sí, pues ellos lo justifican de muchas maneras, pero creo que no es justificable, y que era ahí algo que espero la próxima presidenta, la próxima presidenta, que es una mujer, o sea, porque es importante que sea una mujer. Mujeres nunca nos va bien en la guerra, siempre nos va muy mal, nunca le apostamos a la guerra, y menos, digamos, las mujeres metidas, ¿no?, con una mejor vida en nuestros países. Entonces yo espero que la próxima presidenta, pues, empiece, digamos, a cambiar esta situación, aunque ya tendrá el ejército en sus manos, y vamos a ver cómo lo usa. Patricia Mercado, muchas gracias, como siempre. Gracias, hasta luego. Hasta pronto. Es diputada federal por MC.